Ningún universal es algo existente fuera de la mente, de uno u otro modo, sino que todo aquello que es predicable de muchas cosas está, por su misma naturaleza, en la mente, sea subjetiva u objetivamente. Y ningún universal pertenece a la esencia de ninguna sustancia. Guillermo de Ockham, comentario a las sentencias. Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un filósofo británico. Nació en las Islas Británicas, en la ciudad de Ockham, sobre fin del siglo XIII. Nació en 1290 aproximadamente, en 1295, y murió como consecuencia, como víctima de la peste negra, la peste bubónica, en el año 1350. En Múnich. Él nace en Ockham, precisamente, que es una villa del condado de Surrey, al sur de Londres. Él en la primera juventud, en los primeros años de su juventud, entra en la orden franciscana de los frailes menores y inmediatamente ingresa en Oxford a estudiar entre 1312 a 1318, donde se recibe. Lo primero que hizo después de estudiar en Oxford fue enseñar en Oxford, fue comentar las famosas sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo eran una especie de compendio de todo el saber teológico que había sido resumido por Pedro Lombardo en ese libro llamado Liber Sententiarum, que quiere decir libro de la sentencia, o sea, de las doctrinas, de las tesis, si ustedes quieren. Había un bienio pensado para el comentario a las sentencias como trabajo intelectual dentro del medioevo. En el primer año era pertinente la consideración del tema de Dios uno y trino. Se consideraba además el problema de la creación, los ángeles, el hombre, el mundo en general. Y en un segundo año se trataban ya la encarnación y los sacramentos. Bueno, en el bienio que Ockham realiza este estudio y comenta las sentencias, ya se comienza a advertir cierta influencia hostil en el medio con relación a su trabajo intelectual. Y, esta hostilidad cada vez es ciertamente más fuerte. El ambiente de Oxford estaba fuertemente influido por el realismo de otro teólogo y filósofo franciscano, Juan Duns Scoto. Enseñaba, de acuerdo con la tradicional interpretación cristiana de la doctrina platónica, la realidad de los universales, entendidos como ideas o modelos en la mente de Dios. Guillermo de Ockham no aceptaba este planteo. En su comentario a las sentencias, afirmaba que los universales no tienen existencia alguna fuera de nuestras mentes y que no corresponden a ideas divinas. Lo único real son los individuos particulares. Su temática principal para diferenciarlo de todo lo que fue la metafísica medieval es una afirmación radicalizada del individuo y del singular, y de la persona singular y concreta, en la filosofía, dentro de lo que la filosofía anterior era un concepto más universal. El hombre era una criatura divina y dentro de ese sentido de su criatura divina estaba integrado en la naturaleza y en el universo.
Acá el hombre es el individuo aislado solo. Por eso toda la filosofía de Ockham va a abrir directamente en política hacia el liberalismo individualista, por una parte, incluso en la política y en la filosofía moderna y contemporánea. Además, en ruptura con toda la metafísica que era de las nociones de los universales, nociones de ideas generales, de principios universales de géneros y especies, él afirma un empirismo radical, la experiencia inmediata de lo que se puede contener en la observación empírica e inmediata del hecho de la percepción. Los términos de nuestras proposiciones, lo único que significan, dice Ockham, son conceptos de nuestra mente. Por eso el único lugar donde existen los universales es inánima, o sea, en el alma del hombre. Los géneros y las especies, hombre, animal, si algún tipo de existencia tienen, esa existencia es en nuestra alma, o sea que son puros conceptos mentales. Bueno, en realidad este tema de los universales forma parte de un totum, digamos así, que constituyen los tres principios fundamentales, yo diría las claves de bóveda del pensamiento occamista. Primer principio de individualidad de todo lo real. En lo real, en la realidad, todas las cosas son individuales, no hay realidades universales. Es incuestionable el individuo, dice Ockham. Tan incuestionable es que querer, digamos, objetarlo sería algo semejante a querer examinar la luz del sol y para ello encender una candela. A lo único que puede llevarnos esto es a la ofuscación de la vista. Bueno, negar el individuo es negar una evidencia inmediata. Al mismo tiempo, digamos, si tratamos de hacer una ciencia, tenemos que tratar de hacer una ciencia sobre lo universal. ¿Y cómo podemos hacer una ciencia de lo universal si estamos partiendo de los singulares? Bueno, este es el gran desafío de Ockham, es decir, tratar de elaborar una nueva epistemología sobre una fundamentación distinta. Si solo el individuo es real, no hay un orden esencial que el estudioso deba desentrañar, sino que todo orden es impuesto a la realidad por el mismo estudioso en su acto de organizar conceptualmente los múltiples entes individuales. Los entes no van a estar organizados y clasificados según una previa ya atribución dada por la naturaleza con un carácter definitivo, sino por una clasificación y una categorización que el mismo científico va a imponer a sus hipótesis de trabajo. Esto de alguna manera aquí entonces el realismo metafísico de los géneros y las especies queda cortado con esta vuelta al singular, al individual y a su clasificación serial del individuo. La serie se va a organizar de acuerdo a lo que el científico le interesa agrupar, los objetos, los entes para una determinada investigación. Ockham pretende, digamos, elaborar una ciencia que esté basada en una perspectiva distinta, que esté basada en el individuo. Y esa ciencia basada en el individuo es su modo de reaccionar en defensa de la omnipotencia divina. El segundo principio es el principio de omnipotencia divina. Este principio de omnipotencia divina decía algo así como Dios puede, o sea, Dios es omnipotente, puede. Dios puede hacer en la realidad todo lo que no implique contradicción. ¿Esto qué significaba? Significa que en realidad el mundo tal como es un mundo querido por Dios, pero no querido por un intelecto divino, sino querido por la voluntad de Dios, por un acto del arbitrio divino, no por un acto del intelecto divino. ¿Y qué significa esto? Significa que precisamente como Dios quiso el mundo de esta manera, podía haber querido de otra. Por eso este mundo actual es puramente fáctico, puramente factual. O sea, es una
es un gran conjunto de individuos que están relacionados de determinada manera, pero podrían estar relacionados de otra. Lo que tiene este individualismo ocamista es que esta contingencia está dada en una innovación permanente de los momentos. Cada momento es nuevo. Al mismo tiempo, al ser nuevo, se interrumpe. No hay una continuidad, de alguna manera, de una historia ligada. Nuestra vida serían como momentos atómicos, aislados, que va a ser nuestra conciencia la que les va a dar un sentido. Todo orden contingente depende del absoluto poder de Dios. Con Occam tenemos que el Dios de las ideas divinas, que recorre de algún modo todo el medioevo, cede ahora su lugar a un Dios del poder, a un Dios todopoderoso. Y todo el universo físico está en relación a esta omnipotencia divina. Entonces, no hay un orden en lo natural más allá de lo querido por Dios. Después de los principios de la individualidad de lo real y de la omnipotencia divina, el tercer principio de la filosofía de Guillermo era el principio de economía. ¿Qué quiere decir el principio de economía? No tiene nada que ver con el dinero. Es el principio según el cual, para explicar la realidad, no hay que recurrir a la creación o a la hipostatización, digamos así, de otros principios que expliquen esa realidad. O sea, para explicar la realidad hay que recurrir a la menor cantidad de principios posibles o de realidades posibles. No debemos crear entes para explicar otros entes a la luz de estos entes. El vulgo, digamos, ha explicado este principio de economía utilizando una metáfora, la navaja de Occam. ¿Qué quiere decir la navaja de Occam? La navaja de Occam es una navaja que corta, digamos, el mundo y recorta el mundo de modo de limitar la cantidad de entidades de ese mundo al mínimo indispensable. Esa navaja de Occam corta esas nociones tradicionales sobre las cuales la filosofía se venía sosteniendo y plantea un nuevo horizonte de comprensión. Entonces alguien humorísticamente dijo, raer la barba de Platón con la navaja de Occam. Hay múltiples menciones, autores diversos sobre el principio de economía, pero sin embargo en Occam tiene un uso particular. Este principio es un instrumento de elaboración de su propia ciencia y está acotado al orden de fabricación de teorías por parte del hombre. De ninguna manera se contrapone con el principio de la omnipotencia divina. Dios puede elegir el modo más complicado de obrar, pero sin embargo el hombre va a elegir el modo menos complicado de elaborar una teoría sobre lo real. El apartamento de la tradición escolástica por parte de Guillermo y sus doctrinas revolucionarias causaron desagrado e inquietud entre sus compañeros y superiores de Oxford. Todas las conductas de sus contemporáneos inmediatos son de alguna manera sintetizadas en la advertencia de Jean Lutherell, el canciller de la universidad. El canciller ciertamente le hace advertencias de distinto tipo hasta que finalmente consigue que Occam sea citado por el Papa en Aviñón en el año 1324. Guillermo de Occam. Durante 4 años, Guillermo permaneció en Aviñón, esperando la resolución papal respecto a si sus doctrinas eran o no heréticas. Las mayores dificultades se centraban en las opiniones del joven filósofo sobre las relaciones entre fe y razón y su impugnación de las pruebas de la existencia de Dios. Con relación a el problema de la fe y de la razón,
Occam plantea por primera vez también, y con un espíritu muy moderno, diríamos, lo que es la división entre los planos, el plano de la fe por un lado, y de la razón y de la claridad lógica por el otro. Ahora, como para Occam no existen legalidades o vínculos reales entre los entes de la realidad, tampoco existe la posibilidad de vincular esos entes por medio de la ley de causalidad. En consecuencia, como no es posible vincular a los entes a través de la ley de causalidad, tampoco es imposible construir una cadena de entes hasta llegar al primer ente, digamos así, que sería Dios. Por eso es imposible para Occam también demostrar la existencia de Dios. La existencia de Dios es una afirmación que queda reservada a la teología y que no puede ser formulada por la razón filosófica. La comisión nombrada por el Papa Juan XXII se demoraba en el examen de las opiniones de Guillermo, y éste aprovechó el tiempo redactando por segunda vez su comentario de las sentencias y retocando otros textos. También escribió una suma lógica completa, desarrollando ideas que ya había apuntado en un tratado escrito en Oxford. La solución que da Occam en esto, tanto en el Tratado de Logia como en la Suma de Logia, como en otras de sus obras, es que el hombre, en este hombre, como se dijo, que es un individuo, digamos, aislado de todo contexto metafísico, sino que está él mismo puesto frente a la realidad inmediata y contingente y empírica. Sin embargo, ese hombre tiene una capacidad de conceptualizar sus sentimientos. Entonces habría una conceptualización de pulsiones profundas de la vida, ¿no? El amor, el goce, la alegría, el disfrute, la queja, todo lo que sean las pulsiones elementales de la vida, que son como ese lenguaje que dice San Agustín, que es anterior a todo idioma. Ahí ese no tiene idioma, es un idioma como neutro, y hay que nombrarlo. Pero al nombrarlo, se produce entonces como esa arbitrariedad. En Aviñón, hacia 1328, Guillermo de Occam se encontró con el general de la Orden Franciscana, Miguel de Cesena, que había sido citado por el Papa para responder por sus opiniones en torno a la pobreza. También conoció allí al emperador Luis de Baviera. Recordemos que Occam fue llamado a la corte de Aviñón para explicar sus tesis presuntamente heréticas, y ahí en la corte de Aviñón se encuentra con otros franciscanos que sí habían sostenido, al contrario de Occam, tesis políticas. ¿Qué tesis habían sostenido? Bueno, la tesis según la cual la perfección evangélica, o sea, la perfección de cristiano, se logra a través de la pobreza, o sea, la renuncia a la propiedad. Para un papado con aspiraciones de poder, con aspiraciones políticas, realmente esta tesis es una tesis peligrosa, conflictiva. Por eso es que el papado también convoca a Miguel de Cesena a la corte de Aviñón para que explique en qué consiste esa tesis acerca de la pobreza evangélica. Bueno, ahí en la corte de Aviñón se encuentra Occam con Miguel de Cesena, y Occam hace causa común con Miguel de Cesena. Converge también Luis de Baviera, que buscaba en ese momento, tras ser ungido emperador, la investidura papal. Esta situación fue el desencadenante de una asociación de intelectuales y políticos que se manifestaron en contra de la autoridad del Papa, una autoridad muy discutida en ese momento en función de toda esta circunstancia. Esto hace que en principio se establezca una cierta alianza entre los tres. Guillermo de Occam, Miguel de Cesena y algunos frailes menores huyeron de Aviñón, y luego de participar fugazmente de un congreso general en la ciudad de Bolonia, donde se discutieron la pobreza evangélica, la caridad cristiana, el poder del Papa y la fiabilidad papal, siguieron su viaje hacia Baviera solicitando amparo al emperador.
Para entonces, el Papa ya los había excomulgado. Y ahí hay una frase que se comenta, que dijo Guillermo de Ockham al emperador. Dice: defiéndeme tú con la espada, que yo te defenderé con la palabra. Desde aquí en adelante, Ockham se va a dedicar a la tarea fundamentalmente política, de apoyo al rey de Baviera. La obra política de Ockham se estructura sobre la base de dos puntos, digamos así. Un punto es el problema de la pobreza. O sea, para Ockham el cristiano, o la perfección cristiana, se logra a través de la renuncia a la propiedad. Para una corte pontificia, digamos, para la cual la renuncia a la propiedad no era, digamos así, lo más característico. Esto era realmente un problema para el papado. Por eso el papado discute en uno y otro escrito, en términos jurídicos, muy fuertemente con Ockham acerca de este tema de la pobreza. Y el otro problema que surge en estos textos es el problema de la plenitud de poder. O sea, si el Papa puede pretender tener la totalidad del poder, incluso el poder temporal, no solamente el espiritual, o no puede. Naturalmente es una disputa que se viene arrastrando desde hacía muchos siglos. Víctima de la peste negra, Guillermo de Ockham falleció en Múnich en 1350. Poco antes, el Papa Clemente VI, buscando una conciliación, le había propuesto una retractación de las contumacias que había escrito contra el papado, a cambio del levantamiento de la excomunión. Otro tema también discutido es si Ockham murió reconciliado o no con la Iglesia. Hay autores como Baudry o Werner que entienden que Ockham murió reconciliado, pero sin embargo no hay documentos que esto lo testifiquen. Incluso el sello de la orden, Ockham lo conservó hasta el final, lo cual nos hace suponer que muy probablemente este hecho no se diera. Con Guillermo de Ockham comienza a desarrollarse en la filosofía europea el espíritu crítico que tan importante papel tendría en los siglos siguientes, en el pensamiento científico y filosófico. La influencia del nominalismo e individualismo occamista se refleja en el ámbito del saber, en la concepción antropológica que implica y la importancia dada al lenguaje. Si cada individuo es un átomo aislado, solamente tiene, digamos, reconocimiento, situación y posición dentro de un discurso, no de la historia, porque no hay una metafísica de la historia, sino una posición en el cual el individuo va a ser nombrado de alguna manera. Entonces, el hombre solamente tiene posibilidad de reconocerse en el lenguaje y en la palabra. Después hay otra influencia que bien puede haber provenido del espíritu occamista, que es la influencia sobre la tradición protestante o la tradición individualista. O sea, Ockham es un defensor del individuo, de los derechos del individuo. Su influjo se percibe en los movimientos religiosos y políticos inmediatamente posteriores, en el postulado de la separación de Iglesia y Estado, en el respeto por los derechos del individuo, en la defensa de la libertad de conciencia y en la repulsa de cualquier imposición dogmática. Fue quizás el último medieval y a la vez el primer moderno, el primer filósofo crítico.